Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 11. Este trimestre hemos sido bendecidos porque hemos estado estudiando lecciones de Josué acerca de la fe y eso nos ha ayudado a fortalecer nuestra fe. Y para esta lección número 11 tenemos el título Morando en la Tierra, y es que es maravilloso podernos visualizar ya en la tierra prometida. Pero en esta semana vamos a estudiar un incidente que nos deja grandes lecciones para evitarnos grandes problemas. Y es la historia de el gran malentendido que hubo entre las 9 tribus y media y las 2 tribus y media que se quedaron en el otro lado del Jordán. Estas tribus pidieron esas tierras porque les servían para la ganadería, que era lo que a ellos se dedicaban. Pero ellos prometieron ir a la conquista de la tierra para todos sus hermanos, apoyarlos en la guerra, y entonces ellos cumplieron su promesa. Terminó la conquista de la tierra, cada uno estaba en su lugar y ellos regresaron a su lugar. Cuando iban regresando, yo me imagino que deben haber vuelto a ver dónde estaban sus hermanos. Y entonces ellos dijeron, puede pasar algo. Mejor vamos a hacer un altar que nos recuerde y le recuerde a las generaciones futuras que nosotros vivimos aquí, pero somos parte del pueblo que vive del otro lado del Jordán. Esa era la intención de ellos al hacer el altar. Pero los otros, cuando recibieron la noticia de que ellos habían hecho un altar, dijeron, eso no está bien, porque deben de venir a adorar aquí. Ellos pensaron que el altar lo habían hecho para adorar a Dios. Aquí es donde nosotros comenzamos a recibir las lecciones. Por eso nuestro texto de esta semana, que se encuentra en Proverbios 15:1, dice, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Esta semana vamos a ver puntos importantes para mantener la unidad en la diversidad. Esa es la lección de nuestra semana. Morando en la tierra. Bienvenidos. La primera parte de nuestra lección lleva por título Compromiso y está basada en Josué 22:1-8. Y ahí nosotros vamos a encontrar el compromiso que hicieron las 2 tribus y media, que era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, que fueron las que se quedaron del otro lado del Jordán, del lado este del Jordán. Pidieron a Moisés que los dejara ahí, que los dejara quedarse en ese lugar, porque las tierras eran buenas para la ganadería. Moisés accedió con la condición de que no dejaran de ir a ayudarles a sus hermanos a conquistar las tierras. Josué afirma que las tribus del otro lado del Jordán habían cumplido plenamente las obligaciones establecidas por Moisés y por él mismo, lo que había significado una importante dedicación y sacrificio en favor de la causa de todos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron a sus familias del otro lado del Jordán y se fueron a pelear la batalla. Estos versículos de Josué 22:1-8, que nos dice el compromiso que adquirieron las 2 tribus y media, la de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés, nos dice cuán importante era para ellos la unidad, estar unidos. Nosotros encontramos este principio de unidad en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, los cristianos, a prestar su servicio como si trabajáramos para Dios, no para los hombres. Ellos así lo hacían, sabían que Dios estaba con ellos y ellos estaban haciendo por su compromiso hecho con Dios. A menudo nosotros enfrentamos desafíos y dificultades que pueden desanimarnos y hasta nos tientan a abandonar la lucha. Sin embargo, nosotros podemos invocar
el poder del Señor, quien promete estar con nosotros, quien promete capacitarnos para hacer lo que Él nos está pidiendo. Y nosotros no perdemos de vista el propósito que Dios nos ha encomendado, podemos estar motivados para seguir adelante a pesar de los inevitables desafíos y desalientos que forman parte de nuestra existencia cada día. Todos los días nos enfrentamos a desafíos, pero todos los días sabemos que contamos con un Dios que nos sostiene y que nos manda para adelante, nunca para atrás. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Acusaciones. ¡Qué tremendo! En Josué 22, 9 al 20 ya encontramos qué era lo que estaba pensando el pueblo, las otras 9 tribus y media. ¿Qué estaban pensando de las tribus que se habían quedado en el este del Jordán? Los acusaron de rebeldes y ellos tenían miedo de que por su rebelión contra Dios, según ellos, viniera un castigo contra todo Israel. El temor de las 9 tribus y media era que ellos hubieran caído en apostasía. Y ellos sabían lo que pasaba cuando el pueblo se iba en pos de otros dioses. Y ellos estaban temiendo que esas 2 tribus y media hubieran hecho ese altar para adorar a otros dioses. Debemos ser muy cuidadosos cuando veamos que nuestros hermanos están teniendo comportamientos que nos hagan pensar mal. Recordemos lo que Jesús dijo en Juan 7:24. Y Pablo nos dice que esperemos a que Jesús haga manifiesto las intenciones de nuestros corazones. No caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel, en hacer conclusiones muy prematuras y a la ligera. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Perseguidos por el pasado y está basada en Josué 22, 13, 15 y en una historia que está en Números 25. Ellos no se quedaron solamente con las conclusiones que estaban sacando acerca del altar que habían levantado las 2 tribus y media que estaban al oriente del Jordán. Finés, el nieto del sacerdote Aarón, fue el que tomó una lanza cuando vio a Zimri, príncipe de Israel, entrar con Cosbi, una madianita, hija de un príncipe de Madián, a su tienda en el campamento de Israel, para acostarse con ella, desafiando la autoridad de Moisés y por consiguiente la autoridad de Dios también. Finés fue y los traspasó con la lanza y de esa manera acabó con la mortandad que había llevado aquella terrible apostasía que el pueblo tuvo justo antes de cruzar el Jordán y que por eso después fueron a peregrinar 40 años en el desierto. Finés iba encabezando esa comitiva que iba a investigar cuál era el propósito de ese altar. De acuerdo a lo que ellos pensaban, estas 2 tribus y media estaban trayendo algo terrible a todo el pueblo. Porque ellos decían, si ellos están en apostasía, si ellos están en rebelión, nos va a caer el castigo también a nosotros. Nosotros debemos de tener cuidado de juzgar erróneamente a nuestros hermanos. Pero también debemos de tener mucho cuidado en consentir el pecado, por no enfrentar las situaciones de nuestros hermanos. Son cosas que debemos evitar. 1, juzgar, sin antes haber hablado, sin antes saber que haya habido una comunicación. Esto era lo que le había fallado al pueblo de Israel, la comunicación. Antes de juzgar, hay que ir a hablar para ver si es cierto la apreciación que nosotros tenemos. Y lo segundo es cuidado con consentir el pecado por no tener una comunicación clara.
con nuestros hermanos de las congregaciones. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Una respuesta amable y está basada en Josué 22, 21 al 29. Y nuestro texto para esta semana dice así: la blanda respuesta aplaca la ira. Las 2,5 tribus que se habían quedado al oriente del Jordán les explicaron a sus hermanos que habían llegado a hablar con ellos cuál era el propósito de ese altar que habían levantado. Pero se lo explicaron de una manera amable, de una manera que ellos hacían ver que comprendían la preocupación de ellos, comprendían que ellos estuvieran preocupados y que pensaran como habían pensado. Por eso les dieron la explicación correspondiente a su actuar. Ellos le dijeron: nosotros levantamos este altar porque queremos que nuestras futuras generaciones recuerden que somos parte de Israel. Aunque estemos de este lado del Jordán, somos parte del pueblo de Israel. El temor a ser separados de Israel, no la apostasía. Eso fue lo que había motivado a ellos a levantar ese altar. Qué terrible, queridos, levantar una falsa acusación, aunque sea en nombre de Dios. Es terrible. Pero lo más lindo es cuando una persona que ha sido víctima de un falso testimonio o de una falsa acusación, cuando llegan a hablar con ella, responde de manera como lo hubiera hecho Jesús, con amor, con amabilidad, comprendiendo la preocupación de sus hermanos. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Resolución de conflictos y está basada en Josué 22, 30 al 34. Y es que no hay cosa más linda que los hermanos habiten juntos en armonía, en paz. Salmo 133 dice que Jehová envía bendición y vida eterna cuando habitamos en armonía. Y cuando nosotros queremos estar en unidad, en armonía, debemos de comunicarnos. Debemos de comunicarnos. ¿Por qué razón? Porque la comunicación es importante para evitar malos entendidos. A veces, aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no debe de extraer conclusiones precipitadas. Así como hicieron las 9,5 tribus. Debieron haber ido a platicar. Lo que hicieron de último lo debieron haber hecho primero. Antes de sacar conclusiones, debieron haber ido a hablar con sus hermanos. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a ceder parte de su territorio. Me encanta eso. Ellos dijeron, si el problema es que están del otro lado del Jordán, pues que se vengan, nosotros les vamos a dar aquí territorio. Pero ellos lo que querían era estar juntos, estar unidos. La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Cuando alguien se acerque a ti para aclarar algún malentendido, primero escucha. Y luego defiéndete amigablemente si están errados. Ahora, si no están errados, acepta humildemente tu error. De esa manera te estás preparando para un cambio de actitud. Porque cuando nosotros aceptamos nuestros errores es porque estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud. ¿Cuán diferentes serían nuestras iglesias si nosotros estuviésemos dispuestos a comunicarnos y a aceptar que necesitamos ser diferentes para complementarnos?
Si bien es importante, por un lado, que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante, por otro lado, que se eviten los juicios duros y sospechas infundadas. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. Esa manera con que les respondieron a sus inquietudes es fabulosa, me encantó. O sea, ellos comprendieron la preocupación de sus hermanos. Ojalá que todos fuésemos así cuando nos van a hablar de algún malentendido que hubo y en lugar de responder como estar a la defensiva, deberíamos de decir gracias por preocuparse por mí. Aun cuando se nos acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal. Y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Los que son movidos por el Espíritu de Cristo poseerán la caridad que todo lo soporta y la caridad que es benigna. Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. En la oración que elevó Cristo precisamente antes de su sacrificio, fue lo que pidió. Pidió que fuéramos nosotros uno como Él es uno con su Padre. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: mas no ruego por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos también. O sea, oro por mí. Ahí estaba yo incluida. Y aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos de procurar constantemente este estado de unidad que Dios quiere para nosotros y que Cristo lo pidió en oración. Queridos, Cristo viene por un cuerpo donde todos están trabajando unidos, aunque diferentes, pero amándose, aceptándose, o como dice la palabra de Dios, soportándonos los unos a los otros. Y de ese cuerpo que trabaja unido, aunque diferente, aunque soportándonos, Cristo es la cabeza. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección. Morando en la tierra. Yo te espero la próxima semana. Y recuerda que voy a estar orando para que Dios derrame sus bendiciones durante esta semana en tu vida. Y que nunca, nunca te desatiendas en el plano espiritual. Porque nosotros somos muy dados a preocuparnos por el plano físico, por el plano material. Pero ¿y el espiritual? No lo desatiendas. Necesitamos preocuparnos por la parte espiritual todos los días, porque ¿sabes una cosa? Mientras los días pasan, Cristo viene. Prepárate para recibirlo.